de todas las edades. Puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Puede ser vista en compañía de personas adultas. Ya viene la opinión de la región en Comunidad en Línea. Señoras y señores, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a este espacio de Telecafé de los días martes de Comunidad en Línea, que se origina desde la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, y que a través del canal regional de televisión llega a diferentes partes del país y también el satélite a muchas partes del mundo. Es satisfactorio, por ejemplo, conocer que el trabajo que se realiza desde el canal regional tiene acogida en diferentes partes de Colombia, y el reconocimiento también a una serie de espacios culturales, el tema deportivo, pero también el trabajo manual, el tema de mujeres y, por qué no, la opinión. Para nosotros de este martes 12 tiene un significado importante, luego de haber celebrado el Día Internacional de la Mujer, y que debe de ser todo el mes. Ese reconocimiento hacia ese ser que es esposa, madre, compañera y que es vital en la vida de cada ser humano. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, en la noticia internacional, la realización o el inicio del conclave, que debe terminar con la elección o escogencia de un nuevo papa. Ya los cardenales encargados precisamente de esta elección, de esta votación, ya se encuentran ubicados en la Capilla Sixtina, que es el sitio precisamente escogido para tal fin. Que habrá humo negro o humo blanco cuando, parodiando o utilizando la palabra que se utiliza en ese momento, habemos papa, aspiramos y esperamos que sea prontamente. Hay candidatos italianos de América, pero también de África y de Asia. Para nosotros es positivo que este espacio del día de hoy lo tomemos de una forma pedagógica, didáctica. ¿Por qué? Porque está dedicado precisamente al control fiscal o el papel que deben de jugar las contralorías en nuestro país. La Contraloría General de la Nación, las contralorías departamentales y la de los municipios. En la Constitución de 1991, a raíz de su promulgación, se acabaron muchas contralorías a nivel municipal. Eso conllevaba unos costos, unos gastos para cada uno de los municipios. Pero también, para llegar al tema o al sistema de hoy, hubo que pasar por la discusión si las contralorías jugaban un papel importante o eran entes políticos, o se deberían de cambiar por una comisión de cuentas, una oficina centralizada, donde con 8, 10, 12 funcionarios supuestamente, y retomando el estilo español, se podría aplicar en Colombia. Y del control previo pasamos al control posterior y selectivo. Jorge Enrique Piñeda es un profesional dedicado a la docencia, pero en este momento es el Contralor General del departamento. Y inicialmente, doctor Piñeda, queremos que usted nos explique cuál es el papel de las contralorías, y por favor también, a medida del programa, vamos a ir identificando el papel de cada una de ellas, la de la Nación, las departamentales y municipales. Muchas gracias, Pedro Luis, a usted muy gentil por la invitación que me ha cursado a acompañarlos en este espacio y poder generar una serie, digamos, de consideraciones que son válidas alrededor de lo que significa el tema del control fiscal,
y lógicamente la función por la cual las contralorías hoy en día tienen vigencia. Sí, Contralor, pero también, digamos, la gente del común tiene una visión equivocada. Dice, la Contraloría y la Procuraduría no están cumpliendo con su papel. Dice, la Constitución de 1991 y sus decretos reglamentarios les entregó a ustedes una responsabilidad. ¿Por qué la gente tiene ese pensamiento, esa idea? No ha habido la pedagogía necesaria para que conozcan y distingan la responsabilidad de uno o el trabajo de uno y el trabajo de los otros. Bueno, sí, Pedro Luis, es importante hacer algunas precisiones conceptuales alrededor de lo que significa el control fiscal. Vamos a partir de la base que cuando se habla de todo el sistema de control del país, allí están vinculadas las contralorías, la General de la República, las contralorías territoriales, que en este caso son las contralorías departamentales y contralorías municipales. Están lógicamente allí todos estos organismos, digamos, de control fiscal. Aparece el control que ejerce la Procuraduría General de la Nación, que es un control de características disciplinarias, o sea, el actuar del servidor público, y la función del control penal, por decirlo de alguna manera, que es el que en últimas tipifica o no el Código Penal y le corresponde a la Fiscalía dar, digamos, todo lo que corresponde a respuestas. Alrededor del tema del control fiscal es bueno precisar también un aspecto que me parece relevante, y es que también existe la confusión alrededor de si la Contraloría General de la República tiene facultades para poder dirigir o es potestativo de la Contraloría General de la República ser como la especie de madre de las Contralorías territoriales. Es bueno precisar que las Contralorías territoriales tenemos autonomía y que en ningún momento dependemos de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República ejerce control sobre los recursos de la nación, o sea, los recursos nacionales. ¿Cuáles son ellos? El Sistema General de Participaciones y los que recientemente han sido creados por ley, como son los recursos de regalías. Le corresponde a las Contralorías territoriales y municipales verificar, controlar fiscalmente. ¿Qué es fiscalmente? La hacienda pública, los recursos públicos, pero de los recursos que son del orden departamental y del orden municipal. En el caso, insisto, ya de la Procuraduría le corresponde es actuar sobre el devenir disciplinar que le corresponde. Y lógicamente que hay dudas alrededor, yo diría un poco de la efectividad que tienen los órganos de control. Y uno podría decir, sobre la efectividad uno podría expresar, digamos, varias ideas. La primera es que las Contralorías no ejercemos control previo, ejercemos control posterior y selectivo, que fue el que la Constitución Política del año 91 eliminó. Alguien podría decir, ¿y eso qué ha beneficiado o cómo ha perjudicado el sistema de control del país? Yo, con la experiencia ya, no solamente del recorrido en la Contraloría durante un año, sino también de la misma academia, pues a mí sí me queda hoy la gran duda de si se cometió un error o no. Particularmente creo que el control previo, al haber desaparecido, simplemente lo que originó es que las Contralorías llegáramos al final del proceso, como cuando uno hace evaluación al final del tubo y no cuando lo hace uno al inicio del tubo, que es cuando uno hace las funciones de prevención, las funciones de precaución que pueden permitir que hayan costos evitados. Y si pudiéramos hablar de costos evitados, diríamos que un beneficio es un costo evitado. Entonces, la sensación que queda en la gente es que nosotros llegamos a destiempo. Hay que reconocer que hemos perdido efectividad. Yo no puedo desconocer una cosa de esas. Muchas veces los momentos a los cuales se llega también están amparados por figuras legales. Me explico con el siguiente caso. La Constitución Política de Colombia es una constitución garantista. El debido proceso siempre tiene que mantenerse, pero el debido proceso en un país como Colombia es supremamente largo. Valga el caso de decir, un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría puede tardar entre 0 y 5 años. Oiga lo que le estoy diciendo. En promedio puede durar 2 años. Lógicamente esto, para quien entra a hacer una denuncia, quien formula una denuncia, es un tiempo supremamente amplio, pero seguramente para quien es acusado es el tiempo apenas adecuado para poder
dar sus descargos, presentar las pruebas de que no cometió el ilícito, que no cometió el delito, y cualquier persona lo primero que pediría sería estar blindado con todos los elementos que la Constitución política, digamos, otorga. Yo sí creo que nosotros tenemos un sistema de control, no solamente el control fiscal, el sistema también, el disciplinar, el penal, lento. Yo diría que lento. Seguramente en algunos momentos se pueden presentar algunos hechos que pueden mostrar situaciones distintas, pero en lo general nosotros sí tenemos lentitud, pero eso no depende de las Contralorías. O sea, no es potestativo de la Contraloría, por ejemplo, no efectuar un debido proceso a una denuncia, porque en este caso las Contralorías también estamos sometidas a la rigurosidad de la ley. Nosotros también pecamos por acción o por omisión y podríamos prevaricar si de pronto no incorporamos en una denuncia todos los elementos legales que le permitan a quien ha sido acusado que tenga la posibilidad de defenderse. A ver, señor Contralor, pero entonces hay una controversia, o digamos no controversia, sino que hay una contradicción. La Contralora, la doctora Sandra Morelli, hace unos días denunció públicamente que iban a prescribir cierta cantidad de procesos que lleva adelante la Contraloría e investigaciones. Iban a prescribir porque se habían iniciado en el método antiguo. Ahora también la Contraloría aplica en el método oral para ser más explícito, no solo las investigaciones, sino también concluir si se obró bien, regular o mal, por decirlo así. Porque usted lo dice, un proceso que dure 5 años, hombre, eso genera desconfianza en la opinión pública, en la persona que coloca el denuncio, en el usuario del hospital, en la persona que paga impuestos en cualquier localidad colombiana y ve que su alcalde o sus administradores no utilizaron bien esa platica. Entonces, en el Quindío, ¿por qué no se utiliza o no se ha aplicado, para centrarnos en lo nuestro, el nuevo mecanismo de acelerar o que hace más explícito la investigación? Claro, Pedro Luis, vea, esta es una oportunidad muy propicia para manifestar que uno de los instrumentos que hoy en día el Estatuto Anticorrupción, que solamente va a cumplir, lleva 1 año y medio de vigencia, ya a nosotros nos conmina a poder desarrollar el proceso verbal o el proceso oral. Este proceso agiliza de una manera dramática las responsabilidades fiscales que pueden ser en algún momento definidas o para cualquier tipo de actuación. Entonces, eso implica una previa capacitación. O sea, ese proceso todavía, aunque es ya aplicado, implica una capacitación de todos los sujetos y de todos nosotros a nivel del proceso de las Contralorías. ¿Qué hicimos el año anterior? Ingresar en un proceso de pedagogía, de aprendizaje de cómo se pueden desarrollar las audiencias verbales, porque las audiencias verbales tienen la connotación de que es el frente a frente, es cabeza a cabeza, es o sea, los auditores y el grupo, digamos, defensor y quien es el acusado en el mismo escenario. Lógicamente que esto implica mayor rapidez, pero hay que entender que si no hay la preparación académica para ello, nadie garantizaría que el proceso fuera fructífero. Cosa muy distinta es que cuando se han hecho ejercicios en Bogotá, los ejercicios se han hecho muy pocos, porque a veces de pronto suena como si todos los procesos que adelanta la Contraloría General de la República ya todos fueran de características verbales. No, han hecho ya los primeros ejercicios a nivel de las Contralorías territoriales. Por ejemplo, a nosotros, que se nos obliga a tener un espacio físico dotado con todas las características que se deben poseer, o sea, medios audiovisuales, la capacidad de poder tener, digamos, toda la infraestructura logística. Esos recursos ninguna Contraloría los poseía. El año anterior la Contraloría General del Quindío logró adecuar en el auditorio que tiene ella la primera etapa del espacio que se va a adecuar como sala para poder hacer, digamos, este tipo, digamos, de eventos, de audiencias. Y
falta una inversión que espero que se ejecute en este primer semestre del año, donde lo más costoso, que son los equipos audiovisuales, porque tienen que ser de altísima calidad, puedan ser adecuados y que lógicamente ya toda la infraestructura, digamos, del espacio sea definida de tal manera que nos permita desarrollar las audiencias. Paralelamente hemos hecho un ejercicio ya de simulacros con otras contralorías que nos permiten volvernos un poco más duchos, mucho más capaces de desarrollar el proceso, porque no menos cierto es que es más rápido, pero para él se requiere tener una gran capacidad. ¿De parte de quién? De parte de quienes ejerce la función de control. Entonces, sobre eso es cierto que ya hay una estrategia para agilizar el proceso, pero la agilidad del proceso no solamente depende de que la ley indique que se puede ejecutar, indica también de la capacidad instalada que se posea, tanto en equipamiento, en logística, como yo diría en lo más importante, la capacidad del personal para poder determinar ello. Nosotros, por ejemplo, hemos avanzado en un proceso de capacitación de lo que significa un hallazgo, porque si los hallazgos son débiles, los procesos de responsabilidad serán débiles. Entonces, la verdad es que por el método tradicional había una estructura distinta. Hoy en día hay que mencionar también algo que me parece válido anotar, es que para este año hay una nueva guía de auditoría, o sea, todos los auditores se tuvieron que capacitar en el mes de diciembre y en el mes de enero en la nueva guía de auditoría, nueva guía que no había sido aplicada hasta antes del 2012. ¿Qué implica? Que si no hay una capacitación, no hay una formación en los auditores, mal haríamos nosotros, digamos, en hacer una convocatoria para una audiencia, para de pronto ir a tener, digamos, tristezas en ello. Yo pienso que es necesario, si lo vamos a hacer, lo tendremos que hacer de muy buena manera. Este año, para el proceso del plan de acción, nosotros hemos definido que mínimo debemos de haber desarrollado entre 2 y 3 auditorías a través del proceso verbal. Bueno, señor Contralor, vea, en el diario El Tiempo, en el día de hoy aparece una noticia, dice 48.8% de contratos vale una mordida. Entonces, esa es la encuesta. Entonces, eso pone de manifiesto que toda obra pública, y hay que hacer claridad que son recursos de todos los colombianos, porque son provenientes de los impuestos o de las regalías o de las rentas propias de la nación, entonces que nos pertenecen a todos. Es triste de verdad este tipo de información, es triste de verdad con lo que ha sucedido con algunas concesiones donde los recursos no se invirtieron totalmente como es, que pasan los años y no se concreta. La Contraloría del departamento, usted la está modernizando, la está colocando acorde con las necesidades. Hay que hacer una auditoría a los hospitales y debe ser una persona que tenga los conocimientos precisamente para eso. Está de moda hablar de medio ambiente, de megaminería. Hay que tener al interior de estas instituciones personas que conozcan de medio ambiente. ¿Cómo va precisamente ese trabajo de modernización, de utilizar bien los recursos que le llegan a ustedes? Bueno, Pedro Luis, en esto me agrada mucho, por ejemplo, poder dar, digamos, algunos elementos de lo que ha sido el ejercicio de modernización durante un año de la Contraloría. Sobre ese dato que usted buenamente nos suministra, es bueno que se entienda que si no existe una denuncia puntual, una denuncia alrededor de lo que significa ese tipo de dádivas que se dan para poder obtener un contrato, no nos va a quedar sino el dato de a cuánto asciende el tipo de mordidas como usted lo define. Por eso también aquí está la invitación a la población del departamento del Quindío y seguramente a la población de la región y del país. Las denuncias tienen que formularse. Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo lo hago? Muchas veces hay falta de formación para poder definir lo que es una denuncia. En el caso de la Contraloría del Quindío hay una página donde es muy fácil
poder ingresar y definir y poder elaborar o formular una denuncia o una queja. Cuando uno plantea esto, lo que quiere hacer es invitar a la gente a que nos ayude en ese proceso, porque lógicamente no es fácil poder encontrar este tipo de situaciones, y lógicamente también encontrar la gente valiente para que sea capaz de demostrar que ese tipo de situaciones se han dado. Particularmente sobre el proceso de modernización que lógicamente cobija con su beneficio a todos los sujetos de control del departamento del Quindío, que para el caso de la Contraloría del Quindío son 91, a grosso modo son 8 departamentales, 13 municipales, 13 instituciones hospitalarias y 54 instituciones educativas. Pues lo que uno quiere decir es que el horizonte de trabajo de la Contraloría es muy amplio. Particularmente me detengo en 3 aspectos. Hemos querido desarrollar una acción dentro del primer año que permita mejorar la infraestructura tecnológica de la Contraloría. Hemos suscrito incluso convenios con la Contraloría de Cali para que ellos a nosotros a título gratuito nos participen de los aplicativos que se tienen para control fiscal, responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, participación ciudadana, y lógicamente también mejorando la infraestructura del hardware y software propio o que es de nuestra propiedad. Pero aparte de ello es necesario que se valore la capacitación del talento humano. Usted lo mencionaba ahorita, ya las auditorías no pueden ser única y exclusivamente sobre el tema financiero, cuando los temas de la salud, los temas de la educación, los temas del medio ambiente son álgidos y muy importantes. Cuando yo llegué, la Contraloría no tenía ingenieros de sistemas. Cuando yo llegué, la Contraloría no tenía ingenieros civiles. Cuando yo llegué, la Contraloría no tenía ingenieros del medio ambiente y no tenía conocedores en el tema de salud. Hoy en día, tratando de optimizar los recursos, no diciendo que tenemos todo el personal, tenemos ingeniero de sistemas, tenemos ingenieros civiles, tenemos ingeniero en medio ambiente, una persona que conoce el tema de la salud, con el propósito que las auditorías sean mucho más multidisciplinarias y que no obedezcan solamente a la evaluación de si un presupuesto ha sido ejecutado o bien ejecutado o mal ejecutado. Y yo llamaría la atención en varias cosas. Una labor pedagógica ha sido determinante para poder avanzar en el proceso. Es así como desde el año anterior, con todos los sujetos de control, se les ha insistido hasta la saciedad de la importancia que tiene el proceso de planificación. La planificación genera la prospectiva, la planificación genera la integralidad, la organización de procesos, la flexibilidad, la evaluación hacia adentro y hacia afuera. Y parece ser que ese es uno de los grandes talones de Aquiles que tienen los municipios. Muchas veces los errores o las fallas, los detrimentos futuros no solamente están en cómo se apropian indebidamente de los recursos, también están en la incipiente y débil planificación. Disculpe, señor Contralor, vamos a estos mensajes, pero yo quiero que usted, ahora que está hablando de los municipios, que es donde se debe insistir en la preparación de esos funcionarios que tienen esa responsabilidad. Este es Comunidad en Línea, ya retornamos. Super Inter ahora viene cargado de descuentos. Disfruta de los 7 días del ahorro, donde encontrarás variedad de ofertas todos los días con productos de la mejor calidad y una mayor economía. En Telecafé, tu opinión cuenta. Conéctate con @Canal Telecafé en Twitter. Estás viendo. Hola, soy Juanse, el ganador de Mega Estrella Fundadores Telecafé 2012, el concurso de canto que muestra el talento de los niños. Te invito a cantar para que así como yo, brilles como artista, recibas sorpresas y seas la imagen del concurso. Mega Estrella Fundadores, pequeñas voces, grandes estrellas. Información en el centro comercial o en el número 889-4318, Centro Comercial Fundadores. ¡Sorpréndete! El canal Telecafé invita a participar en la licitación pública de los noticieros del mediodía y fines de semana. Ingresa a www.telecafe.gov.co para más información. Una gestión abierta y transparente que realiza Telecafé, expresión de lo nuestro.
La quinta temporada de Ramón de mi Tierra 2013 es el año del paisaje cultural cafetero. Nuestra cita los domingos a las 6 de la tarde para que te enamores más de tu tierra, de nuestra tierra, de Ramón de mi Tierra. Continúas viendo Ayer el gabinete presidencial o ministerial estuvo en Atogrande, en las afueras de Bogotá, reunido con el presidente, hablando de temas específicos. ¿Cómo le ha ido cada una de las carteras en lo que va transcurrido del año? Y hay unos ministerios que salen beneficiados o con un puntaje más alto que otros. El de la tecnología, por ejemplo, el de educación. Uno entiende cuando hablan de la gratuidad de la educación en su totalidad. Y uno conoce que hay padres que tienen dificultades para enviar a sus hijos a estudiar. El ministro de la Vivienda, Germán Vargas Lleras, por el plan por el que se está desarrollando y por la entrega de viviendas a las personas más necesitadas. Pero hay muchos ministerios de verdad que se rajan. Pero dice el ministro Mauricio Cárdenas que hay un nubarrón negro que los preocupa, el tema económico, por las situaciones que viven nuestros vecinos, por ejemplo Venezuela. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la recuperación económica o cómo se va a mantener precisamente esa situación, valga la redundancia, que se está viviendo, cuando ya Venezuela ha anunciado que disminuirá por encima del 20% las compras en el exterior en lo que queda del año 2003? Entonces, que hay que prestarle o hay que blindar, como es la frase que utilizan, la economía de nuestro país para que no nos vayamos a ver afectados. De otra parte, señor Contralor General del Departamento, habíamos quedado en ese proceso de planeación que infortunadamente los municipios no tienen, porque todo presupuesto se elabora sobre la base de unos ingresos propios y asimismo son los recursos que le llegan en el Sistema General de Participación. Hay recursos que llegan para invertir en salud, en educación, no, porque la manejan los departamentos. En el caso del Quindío, Armenia y el departamento manejan los recursos de educación, pero sí llegan unos recursos que deben darle buena utilidad, pero en ocasiones el presupuesto está sustentado más en lo que llega por participación que en el esfuerzo propio, pero eso se debe también porque no ha habido actualización catastral o porque la pobreza hace que la gente, si le aumentan un poco el impuesto, reclame